Hola amigos, ¿cómo están? Recientemente ha aparecido una nueva red social en Venezuela. ¿Y cuál es? Ya se lo estaré diciendo. Y es que está llegando todos los mensajes de todos los números telefónicos de las líneas de Venezuela. Y es algo que nos está causando bastante curiosidad. Y por supuesto no me detuve en ello y aquí empecé yo a registrarme en esta nueva red social llamada Vives. Vemos por acá, entonces vemos lo siguiente. Para comenzar vemos que en lo siguiente que tenemos por aquí mi número telefónico, de lo cual llegan todos los mensajes de esta aplicación, y luego por consiguiente llegaron otros mensajes más. Como pueden ver, el primero: descarga Vive, la red social en que descuento hasta un 20% en comercio, compra ahora y comparte, y luego viene allí un enlace, ¿ok? Y en el segundo mensaje vemos que aparte de la primera red social con beneficio en Venezuela, somos Vive, compra, ahorra y comparte. Bien, tenemos entonces eso allí y vamos directamente a la página porque es lo que nos interesa. Recuerden, viene primero por mensaje a todos los números telefónicos de Venezuela. Esto es solamente válido para Venezuela. Bien, como pueden ver aquí, ya tenemos la página directamente Vives, y lo que nos muestra directamente es, y lo que enuncia es el porcentaje de descuento que obtendremos si nosotros compramos directamente desde la propia aplicación. De hecho, si observamos muy bien, la aplicación se enfoca mucho más en descuentos más que en ser una red social, en conectarse uno con otro y tener interacción entre los usuarios y el creador de contenido. ¿Ok? Vemos aquí que entre las plataformas que están activas, de las que son parte de esta red social, tenemos como Traki, Multimax, Night Hogar, Forum, DACA, Adidas y Ritmo. Y de una vez continuamos por acá, vemos aquí cómo es la apariencia, cómo es la aplicación en sí vista desde un celular. Vemos por acá lo siguiente, que son la comunidad o los descuentos, privacidad e interacción. Sin embargo, si observamos bien, tenemos aquí que dan más prioridad entre comunidad y descuento. Y por último tenemos la privacidad y la interacción. Son cosas, detalles que visualmente para una persona de repente no le tomaría mucha importancia, pero hay quienes sí toman mucha importancia en lo que respecta a esta parte por acá. Continuamos y vemos por aquí un video patrocinante, ¿ok? Y aquí nos indica que podemos descargarla tanto en Play Store como en Apple Store o Apple Store, pero no está disponible. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo fue descargada, porque tenemos otras opciones como contacto, política de descarga de app, términos y condiciones. En descarga de app, fíjense que aquí para poder descargar la aplicación tenemos aquí, dejamos descargar, ya yo la tengo descargada previamente, ya la había descargado, descargamos y automáticamente luego podríamos instalarla nuevamente, ¿ok? Aquí derechos, todos los derechos reservados de Vives, así que no hay una opción directa quién es el creador de esta red social y cuáles serían las personas que están detrás de toda esta aplicación. Pero no estamos aquí para irnos tan a fondo, vamos a simplemente mostrarles cómo es esta aplicación o esta nueva red social llamada Vives. Bien, aquí tenemos directamente ya la aplicación, nos da los permisos, nos pide permiso para fotos, permiso para video, permiso para audio y permiso para contactos, sobre todo en el correo. Aquí tenemos cuando nos vamos a registrar, nos pide las cosas normales, nos pide el nombre, el apellido, una dirección de correo electrónico, el nickname o sobrenombre y la contraseña. Obviamente hay que confirmar contraseña y ahí le vamos a registrar. Aquí vamos con el siguiente paso y es esto: nos dan una bienvenida donde nos dice que podemos mostrar las imágenes, la opción nos permite todo este tipo de opciones. Vamos a validar, esto es directamente en el correo para confirmar de que el correo electrónico que hemos añadido y que hemos registrado sea de una persona y no un bot. Bien, ya tenemos por acá, si observamos muy bien, entonces la aplicación nos deja por predeterminado una imagen que es la propia logotipo de Vives. Pueden observar aquí el nuevo logotipo de Vive, el nombre y el usuario. En este caso yo coloqué Semper Eric, pero sin el piso abajo, sin guión bajo, la raya debajo, y me dejó colocarlo @Semper, hay un espacio y Eric. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, puede ser que sea un error de plataforma o simplemente no me muestra que hay un guión bajo y cuando vaya a compartir mi perfil no tenga esa opción. Tenemos allí el post, seguidores y seguidos. Editar perfil, configuración, una campanita y el contacto de notificaciones. Eso es todo por ahora lo que está a disposición de esta red social que nos encontramos ahorita, que está recién
recién tiene un par de días, 3 días aproximadamente tal vez, que tiene esta nueva red social que está ahorita activa en toda Venezuela. Bien, nos encontramos aquí de una vez que ya hay personas que están registradas. Se tarda un poco, eso sí, en ingresar. Y de hecho es muy parecido a Instagram. Creo que es muy parecido a Instagram en sus inicios, en su fase inicial. Bien, por acá podemos observar muy claramente que nos pide una serie de datos. Y esos datos quedan registrados, como son el nombre, apellido, el correo electrónico, la cuenta si está activa o desactivada, y la fecha de creación y última actualización. Supongo, lo que sucede es que yo luego decidí cerrar esta aplicación y luego decidí eliminarla también. Pero supongo que en esta parte que aquí me indica donde, vemos acá, fecha de creación, fecha 16 de octubre fue el día que creé la cuenta, pero en la última actualización fue 16 de octubre. Quiere decir que fue la última vez que ingresé a la aplicación, porque obviamente al día siguiente ya estaba completamente eliminada la cuenta. No tengo actualmente una disposición de la cuenta activa, por si acaso ustedes empiezan a buscar por allí. No tengo actualmente una cuenta activa en esa red social. Bien, como les estoy comentando, cuando se va cargando queda de esa manera, empieza a nombrar el nombre, a identificar su nombre. Ya hay personas que han subido, como pueden ver, videos de béisbol, videos personales, chistes, videos de TikTok, videos de Instagram. Han subido bastante videos de diferentes plataformas. Algo muy curioso en la vista, en la parte inferior podemos aquí observar la cantidad de visualizaciones. Solamente nos permite ver la cantidad de visualizaciones, no podemos ver un análisis del perfil, si está ascendiendo el perfil, el alcance que tiene, simplemente una cantidad de visualizaciones, y tampoco identifica si las visualizaciones son por X cantidad de segundos, o sea, X cantidad de tiempo. Es algo un poco limitado, no hay mucha información al respecto, así que no les puedo decir si realmente cumple las expectativas para un creador de contenido donde puede ver sus análisis de su perfil, de su cuenta, para interactuar con mucha más flacidez, mucha más rigurosidad en esta red social. Ahí podemos ver, hay personas que tienen cerca de 20, 14, 15. Me arrepiento ni mil veces de haber. Y en el momento que registré mi perfil, no pasaba de 60 vistas. Era el tope, era el máximo que permitía, porque estaba por cada foto. Y de hecho, si algo muy curioso es que nomás cuando subí mi primera foto, obtuvo inmediatamente 16 vistas. Fue algo sumamente rápido las vistas. Yo supongo que son pocos los creadores de contenido que pueden o que han creado su cuenta aquí. En comentarios hay algo allí que toma muy extraño. Tienen que tener mucha precaución a la hora de su usuario para que salga como es debido. Pero en el resto es una aplicación bastante liviana, solo que las cargas de videos y de fotos sí se muestran con muchos bugs, con muchos problemas a la hora de cargar, sobre todo cuando vas a hacer registro de correo. Si tiene un detallito que se tarda mucho en llegar el correo, a pesar de que es una red bastante nueva. Entre las opciones tenemos por allí el comentario, el me gusta y el compartir. Como pueden ver, pueden colocar su corazoncito, comentar y compartir. Aquí empieza una parte que tiene un pequeño problema. Al publicar la foto se tarda extremadamente demasiado. Aún usando Wi-Fi es extremadamente lenta. Bien, por acá tenemos algo muy curioso. Es que tenemos esta sección de comercio. Observen esta parte aquí. Tienen simplemente unas estrellas, me imagino que es la calificación de las estrellas, pero cuando le vamos a dar y pulsamos ese recuadro, rectángulo, ver comercio, no hay nada allí, no hay ninguna información, realmente no hay algo que me diga, mira, si puedes comprar algo, mientras más publiques, tiene más opciones de tener cierto porcentaje de descuento en mi tienda. Si haces un patrocinio, si me haces una mención, puedes tener un porcentaje en mi tienda. No hay nada realmente que me indique allí qué es lo que yo debo de hacer, ni nada. No hay realmente una información. Realmente si nos buscamos la página de Vives, no hay tampoco ningún tipo de información de la cual nosotros podamos seguir las pautas para nosotros poder tener un buen uso de esta plataforma. Bien, observen allí, son todas las plataformas. Son todas, por ejemplo aquí vemos a Traki, buscamos información de Traki y no hay nada allí en esa pestaña o en ese usuario. Simplemente está el nombre y más nada. Le damos ver comercio, no sale más nada, las opciones superiores. Eso es todo lo que a nosotros nos aparece para poder usar esta plataforma. Así que
Realmente no hay mucha información al respecto, así que es algo que más adelante veremos al transcurrir de los meses tal vez, qué es lo que sucede con esta plataforma y si de verdad será rigurosamente pulida para nosotros poder hacer uso de ella. Ok, señores, por ahora no tengo otra cosa más que hacerle mención sobre el referente a la plataforma. Simplemente por allí les he mostrado todo lo referente a ella. No hay más información, no hay más al respecto. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Entre las cosas buenas es una red social nueva que se ha implementado en Venezuela y es una red social de Venezuela hecha por venezolanos. Sin embargo, desconocemos quiénes son los venezolanos y quiénes están detrás de ellos, si es por medio de alguna institución privada o pública. Se desconoce tal información, sin embargo, es una red social que está hecha en Venezuela. Por otro lado, tenemos que el punto negativo, tiene muchos errores a la hora de cargar, es bastante lenta. Aparte de eso, no hay información congruente ni tampoco hay una información veraz y explícita de cómo guiarnos y cuáles son las pautas a seguir para usar esta red social. Bien, señores, si les ha gustado este video, por favor no olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita. Espero vernos en otra oportunidad, en otro nuevo video. Y ya saben, nos vemos por acá. Por acá este es Semper Eric. Un saludo, se les quiere.